Continuamos con más entrevistas a través de Pulso Informativo y la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo del Norte. Saludamos en nuestro set virtual a nuestro siguiente invitado. Se trata del analista político Giuseppe Cabrera, con quien vamos a profundizar un poco más en el tema de lo que significa esta decisión tomada el día de ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso, de decretar la muerte cruzada, de eliminar la Asamblea Nacional, y pues se vienen unas nuevas elecciones. Todo esto al comenzar una semana y en medio de un juicio político que se trataba en el legislativo. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Ha ganado la democracia? Todas esas preguntas quedan en el aire y precisamente vamos a intentar responderlas con nuestro experto, con nuestro analista político, quien se encuentra con nosotros. Buenos días, Giuseppe, bienvenido a Pulso Informativo. Buenos días, Santiago. Un gusto para todos quienes nos saludan y un placer estar aquí. ¿Qué significa esta decisión tomada por Guillermo Lasso sin precedentes en el tema de la historia más joven política ecuatoriana? ¿Qué representa para la democracia? ¿Es un triunfo? ¿Es una derrota? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes son los grandes beneficiados con esta muerte cruzada? Bueno, yo creo que hay que tener claro algo y es que es constitucional, pero que sea constitucional no lo hace incuestionable y tampoco lo hace lo más cercano a un modelo idílico de democracia. Por el contrario, estamos en una grave crisis política y conmoción interna, que no lo digo yo, lo dice el decreto ejecutivo. Y creo yo que esta conmoción interna se configuró por el mismo decreto ejecutivo, creo que antes no estaba existente y evidentemente, no creo que sea la salida, la mejor salida que pudo haber tomado el gobierno, aún en las circunstancias en las cuales se encontraba, porque algo hay que admitir, y es que el día domingo se eligió una mayoría abrumadora que iba a poner muy complicada la gobernabilidad del presidente en los próximos 2 años que le sucedían de mandato. Y esto porque evidentemente iba a ser muy fácil enjuiciar y censurar a sus ministros de Estado, tal vez incluso salvándose al presidente, y esto iba a provocar que constantemente tuviera trabas y que tuviera que estar cambiando a cada momento los miembros de su gabinete. Pero esto ya está dado y ahora cuáles son los ganadores y perdedores, como en todo acto político, siempre los hay. Y creo que en este caso el mayor perdedor es el Partido Social Cristiano, porque evidentemente ganó una vicepresidencia de la Asamblea con Esteban Torres, ganó una vocalía del CAL con Coco Abedrabo, y además en cierto sentido no ocultaban que la vía que para ellos era la preferente era la asociación constitucional en el cargo de Borrero. Y era muy probable que Borrero hubiese tenido que sucumbir a los intereses del Partido Social Cristiano para mantener cierta gobernabilidad. El segundo perdedor, aunque no parezca, es el mismo gobierno, que acaba de tener solo una victoria cortoplacista que no le va a durar más de 4 meses y medio. Y por otro lado, yo creo que el gran ganador de esto es la Revolución Ciudadana, el correísmo, porque indudablemente el adelantar elecciones en un momento electoral tan fuerte como el que están viviendo, son el único partido que tiene asegurada su participación en la segunda vuelta de las eventuales elecciones que vamos a tener dentro de 3 meses. ¿Qué pasa con esos terceros actores, Giuseppe? Hablemos de Pachacuti, hablemos de la izquierda democrática. Ayer el asambleísta Mario Ruiz decía que esta decisión que ha tomado el presidente Guillermo Lasso de pronto obedece a un acuerdo que han tenido justo con los correístas para sacarlo a Guillermo Lasso del poder y garantizar un retorno del correísmo al poder ejecutivo. ¿Qué decir de esos comentarios? ¿Qué pasa con esos partidos políticos que quizás estaban entre que sí y entre que no dentro de todo lo que era previo a la muerte cruzada, el tema del juicio político, por ejemplo? Bueno, primero empezar por esta cuestión ya está graciosa, ¿no? De que el correísmo se ha vuelto la amiga fea, la novia fea con la que nadie quiere ser visto. Y todos se acusan de hacer pactos con el correísmo. Se ha acusado al gobierno de hacer pactos con el correísmo y tener funciones correctas, al Partido Social Cristiano, a Pachacuti, a la Izquierda Democrática. Creo que el correísmo tiene sus intereses y cuando los partidos se alinean con el correísmo,
es porque comparten intereses, no porque estén en una alianza electoral. Yo sí que he escuchado absurdos como decir que Viviana Veloz y Esteban Torres van a ser el binomio presidencial. El Partido Social Cristiano ha hecho un acuerdo programático sobre el juicio político y pare de contar, no es un aliado electoral ni comparten base ideológica y lo mismo con Pachacutic. Entonces, eso por un lado, sí creo que hay que dejarlo muy claro. Y ahora lo segundo, evidentemente, Pachacutic y la izquierda democrática son de los actores más perjudicados, porque no creo que puedan volver a repetir una bancada como la que obtuvieron en el 2021, especialmente la izquierda democrática, porque los Herbas ya no están, ni los Yacu Pérez. Aún así, yo sí que discrepo de ciertos colegas politólogos que afirman que Pachacutic le va a ir mal. Yo creo que no. Yo creo que Pachacutic es un partido que ha venido sostenidamente de un crecimiento paulatino que lo logró en el 2021 en las elecciones seccionales, luego en el 2019 primero, luego en el 2021 con las presidenciales con Yacu Pérez con 19 puntos, que es algo muy bueno, y finalmente las elecciones seccionales, en las cuales han ganado varias de las prefecturas más importantes, especialmente de la Sierra Centro del país, como Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza. Ahora, ¿qué va, ¿qué va a suceder de aquí en adelante con estos partidos? Yo creo que evidentemente van a ser perjudicados porque les tienen en brincos y en trotes para tratar de buscar figuras. Y además, el mayor enemigo de estos partidos son ellos mismos, porque si están en la posición en la que están es porque han estado completamente fragmentados. Mario Ruiz terminó firmando un comunicado en el cual decía que no votarían a favor de la destitución del partido, a pesar de que él mismo afirmaba que iban a respetar la decisión de el Consejo Ejecutivo o el Consejo de Gobierno de Pachacuti, el cual resolvió ir por el juicio político contra Guillermo Lazo. Entonces, él no tomó una decisión orgánica, se fue en contra de la decisión del partido, él se ha pasado peleando con Leonidas Sisa, lo mismo en Izquierda Democrática, algunos votaron por la abstención, otros votaron a favor de la continuación del juicio político. En realidad son partidos que tienen problemas internos. En Pachacuti ni siquiera hay un coordinador. Recordemos que esté en vilo el tema de si Chumbichumbi terminó ganando, si se va a hacer un nuevo proceso de elecciones, eso todavía no se ha resuelto. Y estos partidos van en unas pésimas circunstancias a un proceso electoral, desorganizados, divididos, sin una base electoral sólida y evidentemente con pocas posibilidades de repetir las bancadas legislativas que ocupaban hasta el día de ayer. Perfecto. 4 meses resultan demasiado cortos para organizar una elección de tal magnitud como es una presidencial y legislativa. ¿Qué decir al respecto de la constitución, por ejemplo, de nuevos perfiles y que puedan sintonizar con el electorado? ¿Qué significa este tiempo que se tiene para convocar a nuevas elecciones? Bueno, es un tiempo realmente muy corto en el cual se tienen que preparar elecciones, campaña, los debates, porque la ley orgánica del Código de la Democracia así lo exige, y exige debates presidenciales obligatorios, y tanto en primera como en segunda vuelta. Recordemos todo lo que significó, casi tomó un año para las elecciones presidenciales organizar ese cronograma. Hacerlo en 3 meses parece una tarea complicadísima en la cual la realidad es que va a haber mucho ruido, pocas propuestas, va a ser imposible escuchar las candidaturas por el cortísimo tiempo que tenemos y además por la misma coyuntura de la muerte cruzada. La coyuntura de la muerte cruzada va a constituir también pues un cortaolas que va a definir quienes se pongan a favor de esta y quienes van a acusar que era un acto ilegítimo y a partir de eso también se van a ir configurando las posiciones en los debates presidenciales. Entonces, indudablemente estamos en una elección muy tropezada, muy difícil, muy convulsionada. ¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, yo creo que el escenario ideal sería que para el cortísimo tiempo que viene a gobernar, quien venga, que va a ser apenas de un año 6 meses, de un año 7 meses, no más, no va a ser de 2 años como algunos afirman, porque el 24 de mayo se cumplen 2 años, pero el presidente Lazo va a tener todavía 4 meses y medio que gobernar y el que venga vendrá a completar lo que falta hasta el 24 de mayo del 2025. Entonces significa esto que a mi juicio tendría que venir un gobierno de transición en una candidatura de Estado, en una candidatura de consenso
social, muy al estilo de Clemente Yerovi en su momento, pero en el momento actual de la política, siento que lo que digo al final también lo hago desde un punto de ingenuidad, de inocencia y una fe todavía porque nuestro país no esté definitivamente ya en el caño, pero la realidad es que es muy difícil que pase esto, ¿no? Yo creo que va a haber una suerte de candidaturas desplegadas de todas las orillas. Mire usted, no ha pasado ni siquiera una semana, recién ha pasado 2 días y el señor Fernando Villavicencio ya anunció su candidatura, Yacu Pérez ya anunció su candidatura. Inmediatamente ya han salido a pescar a río revuelto los que siempre buscan su beneficio personal y no del país, y esto claramente nos va a dar en las elecciones dispersas, nuevamente con muchos candidatos, nuevamente con muchos partidos, y vamos a volver a tener una asamblea fragmentada. Eso es lo más probable. Ya por otro lado, fue un error entonces el tema de la muerte cruzada, quizás el juicio político y una sucesión de parte de Borrero pudo haber sido una mejor alternativa para solucionar esta crisis política. Yo creo que estábamos en un camino sin salida, porque evidentemente si el presidente se lograba salvar del juicio político, como yo he mencionado, iba a tener 2 años ingobernables, 2 años en los cuales iba a haber muchos juicios políticos a sus ministros, eh, muchos nuevos procesos e intentonas de destitución y de cese anticipado de las funciones del presidente, y las salidas eran pocas, pero yo creo que aún así creo que sí es verdad. El escenario de la muerte cruzada era el peor de todos. Incluso la sucesión de Borrero creo que era un mejor escenario para el presidente, para el mismísimo presidente, porque el presidente en 4 meses se va. En cierta medida uno cree que quien es tu vicepresidente es alguien en que confías, ¿no? Entonces no creo que le hubiese hecho daño Borrero en los 2 años que le hubiesen bastado para terminar de gobernar. Entonces no creo que sea así. Por el contrario, yo creo que hacer un juicio político, perdón, hacer una muerte cruzada en medio de un juicio político para claramente salvarte de este juicio político, es como el niño en el parque que pierde el partido y se va llevando el balón. Si yo no juego, no juega nadie. Me parece que es de un capricho impensable en el cual el presidente Guillermo Lasso solo ha pensado en sus intereses personales, porque ha mencionado claramente, el mayor beneficiario es ese enemigo al cual, el cual siempre él ha atacado durante 10 años. El correísmo es el mayor beneficiario, nadie más. El gobierno no lo es. Entonces, en ese sentido, como he mencionado, me parece más una medida desde el capricho. El presidente no creo que logre hacer nada en 4 años. Si no lo ha logrado hacer en 2 años, peor en 4 meses. Y ahora el gran problema que se le viene encima a él es que la gente, en cierta medida, sobre todo las clases medias ilustradas, se han convencido de este relato generado desde el gobierno, de que ha sido la asamblea la que le ha bloqueado, le ha impedido gobernar, que si no fuera por esta asamblea estaríamos por poco y más en Suiza. Entonces, evidentemente, ahora que no hay asamblea, ¿cuál va a ser el pretexto del gobierno frente a su incapacidad? Creo que no va a tener ninguno y el gobierno tiene que portarse a la altura de eso. Y creo que también tiene que demostrar que principalmente no es un autócrata, porque si bien la muerte cruzada es constitucional, te da las herramientas para hacer un autócrata, porque ya no tienes un contrapeso, ya no tienes una asamblea que te juzgue. Y al final, estos decretos de ley económicamente urgente es el presidente el que califica la urgencia económica, nadie más. Es cierto que pasan por un dictamen previo de la Corte Constitucional, pero la Corte se puede demorar más de los 4 meses en emitir el dictamen, y hasta eso la ley entró en vigencia por fuerza de ley. Entonces, evidentemente, creo que el presidente tiene que estar a la altura de estas circunstancias y demostrar que más allá de que yo he criticado políticamente la figura de la muerte cruzada, él no va a abusar de esta y no va a hacer más de lo que las facultades constitucionales le permiten hacer en estos escenarios. Finalmente, quiero agradecer la presencia del analista político Giuseppe Cabrera con nosotros acá en Pulso Informativo, ampliando un poco más en detalle lo que significa esta muerte cruzada de aquí en adelante, lo que significará para el país. Giuseppe, dos consultas finales. ¿Queda entonces un panorama más claro? Porque había incertidumbre, había dudas respecto al juicio por el tema de si hay o no hay los votos, cuáles eran las alianzas, pero hoy con este nuevo panorama, ¿queda más clara la realidad del país? Quedamos más en incertidumbre respecto a cuáles serán esos nuevos perfiles. Y cuéntame, Giuseppe, ¿hay casos similares que han pasado en Latinoamérica respecto a este tema
de censura de la Asamblea? Bueno, evidentemente yo creo que estamos en una situación muy compleja en la cual los actores necesitan estar a la altura suficiente de este escenario. Como yo decía, mesura, contención institucional es lo que deben en este momento tenerlos, porque en cierta medida el decreto ejecutivo del juicio político ha generado un destrabe inmediato del bloqueo. ¿Por qué? Porque el presidente ya no, pues ya no tiene una asamblea que permanentemente le esté poniendo el pie y al mismo tiempo el correísmo ya no tiene, ya no está detrás de su objetivo de sacarle al presidente, porque eventualmente se van y ellos realmente ya están pensando más bien en las elecciones que se vienen. Entonces, sobre todo de estos actores muy reactivos, tanto el presidente como el correísmo, ha habido un restrabe institucional. La izquierda democrática, Pachacuti, Partido Social Cristiano son actores con un peso menos relevante, entonces en ese sentido las quejas que ellos puedan tener pues no generan un espacio de convulsión tan fuerte como el que sí generaban estos dos espacios o estas dos tendencias políticas. Ahora, sí que es una figura sui generis la de la muerte cruzada, la disolución de la asamblea y las elecciones anticipadas, porque esto es más propio de los modelos parlamentarios, no es de un modelo presidencialista. Evidentemente en el año 2008, de forma malintencionada, incorporaron esta figura finalmente para que pase lo que ha terminado pasando. En el 2008 fue puesta con la intención de que ningún presidente pueda ser enjuiciado políticamente. Porque como vimos, como la conmoción interna y grave crisis política se configura a juicio del presidente, el presidente simplemente cuando ya se vea perdido, pues disuelve la asamblea y se acabó y no va a ser censurado, destituido nunca. Nunca va a llegar a buen puerto un proceso de juicio político, porque el presidente siempre va a tener a la mano un esfero y podrá firmar el decreto ejecutivo, que es lo único que No ha le habido basta. entonces antecedentes de esto en otros países. Bueno, en realidad Perú tiene la capacidad de disolver a la Asamblea Constitucional, pero en el caso de Pedro Castillo, y eso hay que diferenciarlo claramente, hay Ujú. requisitos muy fuertes para disolver la Asamblea, y tampoco Castillo llamó a elecciones como sí ha hecho el presidente Guillermo Lazo en los 7 días que se le permite con la Corte, Ujú. al Consejo Nacional Electoral, y de la misma forma Castillo también quiso interferir en la reorganización del Tribunal Constitucional y de las altas cortes. Eso no está pasando en Ecuador, entonces por el momento estamos en un subsector de orden constitucional. No es algo común en los sistemas presidencialistas, sí es una figura sui generis, porque de hecho recién veía el estudio de un compañero politólogo que hacía cómo han terminado los procesos de juicio político en América Latina. Y han terminado o con la censura del presidente o salvándose al presidente. Es la primera vez que terminan con una muerte cruzada porque es una figura que no existe y que no tiene parangón en los modelos presidencialistas de América Latina. Perfecto, finalmente, ¿podrían presentar la Revolución Ciudadana un candidato, además de los que tú ya habías mencionado, como Villavicencio o Yacu, que ya han sonado esos nombres? ¿Quién podría ser ese perfil que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana podría presentar? Bueno, la Revolución Ciudadana tiene una ventaja y es que tiene un voto sólido. Esto, por ejemplo, lo reconoció el mismo Aquiles, actual alcalde de Guayaquil, que hablaba de que ese voto es el que a él le posiciona y que de ahí dependía de él dar ese poquito más, ese esfuerzo adicional para ganar. Ese esfuerzo adicional no lo pudo dar Arauz y evidentemente era un muy mal candidato y por eso terminaron perdiendo. Pero esa base del correísmo sí que le permitió estar en primera vuelta con más de 30 puntos y ganar con bastante diferencia del segundo candidato. Entonces, evidentemente, el correísmo está en segunda vuelta, eso sí me atrevo a asegurarlo, el correísmo está en segunda vuelta, además está primero en segunda vuelta. ¿Qué pasa en segunda vuelta? Bueno, eso es lo que hay que ver, porque también es posible un escenario en el cual el correísmo gane en una sola vuelta, un escenario en el que ganen con 40 puntos y el segundo esté a 10 puntos de diferencia. Recordemos que eso fue muy cercano a lo que pasó en 2021. Guillermo Lazo sacó 19 puntos y Arauz sacó 37, es decir, solo le faltaron 3 puntos para ganar en una sola vuelta. ¿De qué depende esto? Precisamente de ponerle ese adicional que le hace falta a la base correísta, que es un buen candidato. Si el correísmo tiene sus candidatos, yo creo que sí tiene buenos perfiles. El mismo alcalde de Guayaquil podría renunciar y ser candidato a la presidencia. Me parece que es un gran perfil el del actual alcalde de Guayaquil, el mismo Rabascal.
podría ser otra de las figuras importantes, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz. Creo que hay figuras en el correísmo que puedan ser tomadas e incluso se habla de volver a apostar por Rabascal, que si bien es un aliado del correísmo, no forma parte de la estructura orgánica del movimiento. ¿Podría patear el tablero Jaime Nebot? Totalmente. Si Jaime Nebot termina aceptando la candidatura, patearía el tablero porque sería algo que no ha pasado desde el año 90, entonces desde los años 90. Entonces, indudablemente la candidatura de un líder político tan fuerte como, y además en un momento tan duro para el Partido Social Cristiano, puede cambiar las fichas completamente del tablero. Sobre todo, porque muchos de los actores políticos de la derecha le tienen referencia y le tienen respeto a Jaime Nebot. Otto Sonnenhosner, Freile, Herbat, son candidatos que yo creo que van a terminar siendo candidatos, pero que podrían ceder su candidatura no a Guillermo Lasso, o sea, frente a Guillermo Lasso van a ser candidatos, pero tal vez sí frente a Jaime Nebot. Y Jaime Nebot podría ser la figura unificadora de la derecha, a pesar de la candidatura oficial de Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso va a buscar la reelección, pero Jaime Nebot podría ser esta candidatura que unifique a la derecha y que no fragmente aún más este espectro electoral. Pero ahí habrá que ver qué pase, ¿no? Desde los años 90, por más ya de 30 años, Jaime Nebot se ha negado permanentemente y en mejores momentos para el Partido Social Cristiano. En un momento tan fuerte en el cual han perdido Guayaquil, en el cual él ya abandonó la alcaldía hace más de 4 años, en el cual no ha tenido mucho espacio en la opinión pública, yo veo muy difícil que Jaime Nebot presente su candidatura en las condiciones actuales. Él ya ha demostrado que no es un político vanidoso, sino más bien estratégico. Perfecto, muchas gracias a Giuseppe Cabrera por estar con nosotros en Pulso Informativo. No se vaya, se viene más. Muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos han visto.